que comprendiera la palabra y fueran muy buenos en la predicación de la palabra. Pero aquí comienza en el versículo 10 a decirnos algo bien importante. Dice, amados hermanos, y es importante ver la expresión que está usando el apóstol Pablo, porque aunque va a comenzar a hacer una reprensión, lo primero que pone de manifiesto es que les sigue considerando hermanos, que les ama, amados hermanos. Y para nosotros en el día de hoy es importante ver este principio, porque no podemos exhortar a quien no amamos. No podemos reprender a quien verdaderamente no amamos. Es decir, el amor tiene que ser el marco de toda disciplina en la iglesia. El amor tiene que ser el marco de toda exhortación, de toda palabra de reprensión, porque quien exhorta, quien reprende, quien disciplina sin amor, realmente está haciendo la obra del enemigo y no la obra del Espíritu Santo de Dios. En Hebreos capítulo 12 nos dice el Señor que Él disciplina, azota a todo el que adopta como hijo. Es decir, hay una manifestación de amor y esta manifestación de amor se da también en la reprensión. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Versículo 10 y 11 encierra algo importante. Dice, ¿cuál es la exhortación? Y luego el apóstol Pablo va a comenzar a desglosar esa exhortación, pero está en el marco, que es lo que quiero llamarle la atención en la mañana de hoy en este punto, de el amados hermanos que vemos acá y nuevamente aquí, amados hermanos. Es decir, que está todo el medio del amor de Cristo por la iglesia, pero también Pablo, quien es el emisario, quien es el heraldo que el Espíritu Santo utiliza en ese momento, confirma que Él les ama. Y eso es fundamental para lo que vamos a estar desarrollando en la carta. Inicia viéndoles como amados hermanos, luego les va a decir lo que tiene que decirles, pero vuelve a reforzar que Él les ve como amados hermanos, les considera que hacen parte del cuerpo de Cristo y eso es fundamental precisamente por lo que viene de exhortación. Ahora, el apóstol dice, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que vemos acá, ruego, es una petición, como dice el apóstol en otro pasaje, en la carta a Filemón, por ejemplo, le dice el apóstol Pablo a Filemón, mira, hermano, podría exigírtelo, pero te lo quiero pedir, quiero que lo hagas de iniciativa propia, quiero que lo hagas por tu propia voluntad. El ruego viene aquí de la misma manera. Pablo perfectamente podría dar la orden, pero les está rogando, está apelando a que la iglesia obedezca, a que la iglesia se mueva a hacer las cosas que tiene que hacer, no por imposición, sino por gratitud a Cristo. Y eso es fundamental, porque cuando las cosas no se hacen por gratitud a Cristo, sino por imposición, vamos a entrar en religión. Vamos a entrar en sectarismos, vamos a entrar en legalismos y vamos a entrar realmente en algo que está completamente alejado del propósito del evangelio. Lo que no proviene del amor a Cristo, lo que no proviene de la gratitud por lo que Cristo ha hecho, no nos va a llevar a ningún buen destino. Es importante esto. Ahora, no significa que en algún momento el apóstol Pablo o que en algún momento no tengamos que ordenarle a alguien que deje de hacer lo malo. De hecho, aquí en esta carta lo vamos a ver, en el capítulo 5, Pablo dice, les ordeno que saquen al inmoral, les ordeno que saquen al que está haciendo lo malo, al perverso. Pero el propósito siempre de nosotros debe ser apelar a que la persona que verdaderamente es cristiana deje de hacer lo malo o comience a hacer lo bueno. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por iniciativa propia. Aunque, ya lo sabemos, venimos en el marco entendiendo que todo lo bueno que hay en nosotros es producido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si hay alguna pregunta, levantan la mano. Ahora, ¿por qué le ruega el apóstol Pablo? Es importante también entender esto. Dice, le ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, o como vamos a ver, que es de pronto un poco más claro, en la Reina Valera, le ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es que el nombre del Señor Jesucristo, recuerden que dice la Escritura que solo en el nombre de Jehová hay salvación. Solo en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación. Solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Entonces está haciendo referencia cuando Pablo está diciendo, le ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les está diciendo, le ruego por el evangelio. Les está trayendo a colación absolutamente toda la buena noticia. Les ruego por lo que Cristo ha hecho, les ruego por el sacrificio en la cruz, les ruego por las misericordias de Dios, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Está apelando el apóstol Pablo a que aquellos en la iglesia de Corinto, aquellos que él consideraba hermanos, aquellos que él llamaba hermanos, entendieran que sus vidas debían cambiar, no porque Pablo lo impusiera, no porque otra persona en la iglesia estuviese contenta, sino por lo que Cristo había hecho en ellos. Entonces, aunque hay un ruego, es un ruego que lleva una invitación y una exhortación muy fuerte, porque te ruego por el nombre de Cristo. Es decir, mira, Cristo es testigo de lo que te estoy pidiendo. Cristo es testigo de lo que te estoy exhortando y animando a hacer. Al hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo, recordemos también que lo estudiamos hace 8 días, Pablo utiliza aquí tanto Jesús, salvación de Dios, el hombre, como Cristo, el Mesías, que lo estuvimos estudiando hace 8 días. Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué principio espiritual debemos nosotros ver acá? Hermanos, todo lo que no sea hecho por el nombre del Señor Jesucristo, todo lo que en la iglesia emprenda que no sea por la gloria de Cristo, es pecado. Es vanidad, es idolatría. Si la iglesia hace campañas evangelísticas, si la iglesia da dinero a los pobres, si la iglesia se dedica, ahorita mandamos una comisión para Mocoa, donde están sufriendo en este momento, pero no es para la gloria de Cristo, es idolatría, es pecado. Si tu casa la dedicas a la oración, pero no lo haces por la gloria de Cristo, es pecado. Si tú cambias tu manera de tratar a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, pero no lo haces por la gloria de Cristo, es pecado. Si dejas de perder tiempo en el trabajo, si dejas de explotar a tus empleados, si dejas de abusar de tu autoridad, pero no lo haces por la gloria de Cristo, es pecado. Todo tiene que ser motivado en la gloria de Cristo, en el nombre de Cristo. Y eso es el marco sobre el cual toda la carta se va a desarrollar. En el nombre del Señor Jesucristo va a permear absolutamente toda la carta a los Corintios. Por allá creo que hay pregunta, Moisés. Es bien importante aclarar ese punto porque, por ejemplo, el día de ayer la iglesia en Colombia estuvo participando de algo que, pues, obviamente, a la luz de lo que dice la palabra, no está glorificando al Señor hasta cierto punto. Lo mismo podríamos decir de ese movimiento que ha habido desde el año pasado, en donde hay unas banderas que se están levantando a favor de la familia, etcétera, de muchas cosas, pero que realmente estamos viendo que el propósito no es glorificar el nombre del Señor, sino defender unos supuestos derechos que tenemos como ciudadanos y metiendo a la iglesia en ese paquete también. Sí, es precisamente eso, porque defender la familia es bueno o es malo. Bueno, pero si no se hace para la gloria de Cristo, no tiene ningún sentido. Podemos tener familias heterosexuales conformadas por papá, mamá, hijos bien educados, pero si no están en Cristo están perdidos. Entonces, el centro de la iglesia es Cristo. La meta de la iglesia es Cristo. Cristo es el alfa y la omega, no solo del universo, sino también de la iglesia. A veces la iglesia se olvida de eso. Todo gira en torno de Cristo, todo proviene de Cristo y todo debe ser para la gloria de Cristo. Y eso es fundamental comprenderlo. Bueno, dice, le ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Aquí nos está hablando de problemas que habían en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba perdiendo la armonía, habían divisiones en medio de la iglesia, habían contiendas en medio de la iglesia. Ahora, es natural que donde hayan seres humanos hayan problemas, porque nosotros somos imperfectos.
Nosotros somos pecadores todavía, es natural. Pero como lo vamos a ver más adelante, la causa de estos problemas estaba disfrazada detrás de elementos supuestamente santos. Pero lo primero que hace el apóstol es decir, ¿qué es lo que esperamos? Les ruego que vivan en armonía los unos con los otros. Dice en otro pasaje de la Escritura, qué bueno es que los hermanos convivan en armonía, que habiten en armonía. Somos un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo y no está bien que los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, anden en disputas y anden en peleas los unos con los otros. Debe haber armonía. Para entender un poquito lo que significa esta palabra que es clave aquí, armonía, es lo que disfrutamos nosotros cuando todos los ministros de la alabanza están tocando la misma canción en el mismo momento, en el mismo tiempo. Pero si el del piano está tocando una canción, la guitarra está entonando otra canción, la batería está tocando otra canción, aquí todos vamos a estar diciendo, por favor, paren ya. Esto es un desastre. Ahora, es lo mismo, la armonía significa que todos tienen el mismo que pensar, el mismo sentir, todos van para la misma dirección, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay un llamado, una exhortación a convivir, a vivir, como dice aquí, en armonía los unos con los otros. Ahora, la palabra vivir, como la vemos aquí en la Nueva Traducción, nos lleva a que no es solamente decir yo amo al hermano, sino en el trato con el hermano, ¿cómo estás? Es decir, tiene que reflejarse, ¿no? Yo con ese hermano no hablo. Cuando tú tienes un hermano en la iglesia al que no le hablas, tú no estás viviendo en armonía con los hermanos de la iglesia, estás en desobediencia y debes recordar lo que está diciendo aquí el Señor a través de Pablo. Debes vivir en armonía. ¿Por qué? Por el nombre del Señor Jesucristo. Hay un llamado de parte de Dios para esto, los unos con los otros. Y dice que no haya divisiones en la iglesia. No pueden haber divisiones, que no haya. No dice que hayan pocas, sino que no haya divisiones en la iglesia. La división ha sido muy utilizada por el enemigo desde el principio para tratar de fracturar la iglesia, para tratar de frenar el avance del evangelio, para impedir que la obra del Espíritu Santo se siga dando en cada uno de nosotros. Y por eso hay un mandato aquí, que no haya divisiones en la iglesia. No dice van a haber unas buenas divisiones. Algunos malinterpretan 1 Corintios capítulo 11. Vamos a verla rápidamente nos vamos a adelantar, pero para que comprendamos esto. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones. Volvemos a ver la misma palabra acá. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes. Entonces la pregunta es, ¿debe haber divisiones o no debe haber divisiones? Porque aquí podemos decir, bueno, pero Pablo está diciendo, oye, pero por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que es buena la división? No. Lo que está diciendo es que aquellos que causan división están manifestando precisamente que no son reconocidos por Dios. Es lo que está diciendo acá, que no son aprobados por Dios. La persona que manifiesta, que produce divisiones en la iglesia, lo que está mostrando es que no tiene la aprobación de Dios. Es decir, que lo que dice Pablo es, mire, va a haber divisiones, pero esa división lo único que va a mostrar es que aquellos que participan en la división no han sido aprobados por Dios, no están siendo reconocidos por Dios. No sé si me hago entender, porque algunos toman este versículo 11 como que, no, mira, la división en la iglesia es necesaria. Hay que dividir la iglesia porque es necesario, pero lo que me está diciendo es algo completamente diferente. Me está hablando es que van a haber divisiones, pero esas divisiones serán una manifestación de que hay personas que no son aprobadas ni reconocidas por Dios. ¿Sí queda clara esa diferencia? Porque es importante, porque algunos hermanos se sienten tentados a dividir la iglesia por cualquier cosa. Se sienten tentados a tratar de imponer sus opiniones, sus preferencias, y piensan que están manifestando la gloria de Dios y el mandato de Dios cuando Dios no los está aprobando. Dios no aprueba
la división dentro de la iglesia. Amén. Bueno, volvamos entonces al capítulo 1 para seguir en nuestro estudio el día de hoy. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, y entonces aquí utiliza esta figura gramatical de contraposición. No debe haber divisiones, por el contrario. Es decir, en lugar de que en la iglesia haya divisiones, todos deben ser de un mismo parecer. Sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Entonces, miremos aquí lo que nos dice. Un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Ahora, cuando habla de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, no está hablando de uniformidad, sino de unidad. Vamos a diferenciar la palabra porque es bien importante que lo hagamos. Bueno, yo no soy muy bueno para los dibujos, pero unidad, por un lado, es lo que nos pide el Espíritu Santo, y uniformidad, no me he conseguido el lápiz para que eso quede mejor. Uniformidad. Entonces, la unidad que tiene que ver en que todos tenemos un mismo pensar y sentir desde el punto de vista espiritual. Vamos a Efesios capítulo 4, nos dice, hay un solo espíritu, hay un solo evangelio, hay un solo Señor, hay un solo Dios y Padre de todos. Es decir, hay unidad en unas cosas fundamentales. En la doctrina fundamental tiene que haber completa ¿qué? Unidad. La uniformidad es la excusa y lo que genera legalismo en las iglesias. Vamos a pensar, unidad, venimos todos con el propósito de adorar a Cristo. Aquí no puede haber un propósito diferente. Todos venimos con el mismo pensamiento. Uniformidad, todos vienen de camisa blanca. Entonces, es muy tentador en aras de mantener la unidad buscar la uniformidad. Pero la uniformidad no viene de parte de Dios. De hecho, los hombres no somos uniformes. La raza humana es una unidad, pero no es uniforme. ¿En qué sentido? Todos somos ¿qué? Diferentes. Todos somos diferentes, pero somos una unidad como raza en ese sentido. Dios promueve y el Señor exige la unidad espiritual. En ese sentido se refiere al mismo parecer, el mismo pensamiento en las cosas fundamentales. Hay cosas en las cuales no puede haber división. Por ejemplo, la iglesia tiene que tener completa unidad en la doctrina de Cristo, la Trinidad, en las cosas que son fundamentales, la salvación por gracia y no por obras, pero la uniformidad, por ahí hay una mano levantada, genera legalismo. El legalismo no es de parte de Dios, todos se peinan hacia la derecha, todas se peinan hacia la izquierda, todos almuerzan a la misma hora, eso es uniformidad, y la uniformidad le encanta a los dictadores, porque es fácil controlar si todo el mundo está igualito. Entonces el que se puso la camisa con un punto negro ya lo podemos identificar. Hay cosas en las cuales Dios nos permite ser diferentes y de hecho el cuerpo es diferente en ese sentido. El apóstol Pablo en esa carta a los Corintios nos habla después en el capítulo 12, 13 y 14 de la diversidad de los dones del cuerpo, de los miembros del cuerpo. ¿El ojo es uniforme con el pie? No, pero es la misma unidad, es un solo ¿qué? Cuerpo. No sé si me hago entender de qué está hablando aquí, porque algunos buscando la uniformidad dividen la iglesia. Esto siempre va a traer división. La uniformidad, la búsqueda de la uniformidad siempre va a traer división. Todos tienen que saludar igual, todos tienen que despedirse igual, todos tienen que pararse al mismo tiempo, sentarse al mismo tiempo, y la uniformidad es especialista para formar rituales. Mucho ritual. Por eso ustedes ven en las sectas hay mucho ritualismo, porque se busca esa uniformidad. Nadie puede decir diferente, todos tienen que comprar en el mismo lado, todos tienen que desayunar a la misma hora. Bueno, no hay. Por ejemplo, en una familia se sientan a la mesa, aquí está papá, aquí está mamá y aquí están los hijos. Se sentaron al desayuno, pero aquí hay huevos, aquí hay café, aquí hay pan, aquí hay arepa, tal vez. Es decir, ¿hay unidad en qué sentido? Todos estamos ¿qué? Desayunando, pero no hay uniformidad en lo que estamos comiendo todos. Todos podemos estar comiendo algo
distinto. Este come un poco más, este come un poco menos, este le echa mermelada, este no le echa mermelada, este el café lo toma con azúcar, este el café lo toma sin azúcar, este le echa un poco más de leche, este no le echa leche. Hay diversidad. Es importante entender esto porque la mala interpretación de Corintios ha llevado al legalismo. Carol. Pensando en este ejemplo, por ejemplo, esas iglesias donde, porque sé que las hay, Sí. donde, o sea, las personas se convierten al Señor, partamos de ese hecho, empiezan a congregarse y enseguida le exigen a la persona, tienes que vestirte de tal manera. Por ejemplo, hablemos del hecho de las personas que exigen las mujeres con falda hasta el piso. Entonces, ellos lo atribuyen a que es consecuencia de la conversión, pero entonces, según esto es uniformidad. ¿mero legalismo? Sí, de acuerdo a Gálatas, también el legalismo, es decir, porque ya no somos juzgados por lo que comemos, por lo que nos ponemos, por los días que guardamos, días de fiesta, de reposo, ni nada de esto. Ahora, ese tema hay que verlo con profundidad porque volvemos a lo mismo. Pensar que todos tienen que taparse hasta el dedo meñique es legalismo, pero pensar que puedo dejar destapado todo también entra en libertinaje. Pero o sea, bajo la perspectiva que estás mirando, sí, claro, exacto, es uniformidad y no es lo que dice la palabra. Obligan, o sea, ¿sí? Yo vine a una iglesia de esas, donde tú llevabas, por ejemplo, una falda más arriba de la rodilla, ya te llamaban a disciplina. Entonces, ahí es donde están actuando bajo legalismo, ¿cierto? Sí, cuando se ponen normas de hombres que no están claras en la palabra, entramos en legalismo. Pero lo principal que está buscando aquí el Señor diferenciar es, valga la redundancia, diferencia entre unidad y uniformidad. No tenemos que parecer todos exactamente iguales, es decir, a todos les tiene que gustar lo que me gusta a mí, ¿no? En su tiempo de casa, algunos prefieren estar leyendo, otros prefieren ir al parque, otros prefieren ir a la playa, otros prefieren quedarse en el jardín de la casa, pero decir que el que no se queda en el jardín de la casa porque el pastor se queda en el jardín de la casa es pecador, eso es legalismo. Y la iglesia no está llamada a ser uniforme, sino a ser unida, una unidad espiritual. Es el cuerpo de Cristo y no puede haber divisiones en ese sentido. ¿Por qué? Porque la desuniformidad, por ponerlo de esa manera, no implica división. Podemos ser unidos aunque tengamos diferencias. Digamos, en comidas, vuelvo a poner el caso, aquí hay gente que su comida favorita es el sancocho, la sopa. Aquí hay gente que no le gusta ni el sancocho ni la sopa. Parece gente rara, pero la hay en la iglesia. Su pastor es uno de ellos. Entonces, eso no hace que entonces es más espiritual o menos espiritual y entonces ya hay que dejar de comer sancocho porque Juan no come sancocho. No, hermano, usted siga comiendo su sancocho cuantas veces el Señor le permita hacerlo, pero seguimos siendo un solo cuerpo. Eso no nos tiene que dividir. Gerson. Ejemplo en el ejercicio de predicar la palabra. Dios a través de su palabra nos dice que nosotros debemos predicar, ser discípulos. Confiamos como iglesia en la predicación, que es el medio que Dios ha utilizado por el medio del poder del Espíritu Santo. Pero hay algunos lugares donde de pronto viene y dice, bueno, esta iglesia tiene como visión local, voy a poner un ejemplo, G12. Y dice que no está en G12, no está en la visión de Dios. Entonces todos van en aras de G12. Ese podría ser un ejemplo de uniformidad en ese sentido, donde todos los miembros de la congregación, si no lo hacen bajo ese estilo, de esa forma, bajo ese modelo, entonces están en contra de, no sé, se le puede catalogar rebelde, en fin. No, yo pienso que más que en esa parte de uniformidad o unidad, ahí lo que estamos yendo es en contra del modelo bíblico, es decir, porque ninguna visión puede estar por encima de lo que la palabra establece, es decir, la manera en que se debe llevar el evangelio es una sola, está escrita en la escritura. Y ya no puedo yo decir que G12 o títeres o teatro, mimos o lo que sea, todo eso son añadiduras que los hombres han ido poniendo y que van en contra de lo que dice la escritura. Ahora, lo otro es la imposición del liderazgo, donde todos tienen que hablar exactamente igual y moverse exactamente igual, pero precisamente viene de esas famosas revelaciones y el que no está en la revelación entonces no tiene el mover de Dios, pero ese ya es otro tema. Pero podría llegarlo a meter un poquito allí. Bueno, sigamos avanzando. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé, versículo 11, me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Entonces,
Pablo pasa inmediatamente a decir la fuente. Ya les estoy haciendo una exhortación. Hay divisiones entre ustedes, no hay armonía entre ustedes. Y les dice, no me lo soñé, ni me lo imaginé, ni tengo un sentir. Mire, me informaron, he sido informado. Ahora, ¿qué principio existe en este punto? Es muy peligroso y yo no fomento eso porque no es bíblico. Cuando alguien va y dice, mira Juan, te voy a contar que el hermano Pedro Pérez anda en esas, pero no vayas a decirle al hermano Pedro Pérez que yo te dije. Cuando me dicen eso, le dije, tú eres un chismoso. Si tú no estás dispuesto a que el hermano Pedro Pérez sepa que tú viniste aquí a hablar con nosotros del tema, tú buscas el chisme. No, yo busco la edificación del hermano. Entonces tú vas a poner la cara. Pablo no dice, un pajarito me contó. Pablo dice, me informaron los de la casa de Cloé. Es decir, mire, esa es la fuente. ¿Y por qué lo dice? Porque cuando nosotros usamos el modelo bíblico y decimos, este hermano es el que dijo esto, este hermano es el que está generando o está haciendo esta acusación, si yo ya sé que el hermano me vio, ¿yo qué voy a decir? Pero un pajarito siempre queda ¿qué? En el aire, queda volando. Pablo lo aterriza, no, hermanos, me lo dijo gente de la casa de Cloé. Ahora, es importante entender que la palabra casa en la escritura no hace referencia a un lugar. La palabra casa hace referencia a una estructura familiar. Es decir, la casa en la escritura, cuando usted lee, por ejemplo, la casa de David, no era el palacio de David, sino la casa era toda la familia de David e incluía en la mentalidad especialmente hebrea, incluía hijos, nietos, sobrinos, esclavos, empleados, todos los que estuvieran bajo el nivel de influencia de autoridad. En este caso, cuando dice la casa de Cloé, no sabemos cuántos eran, pero está refiriéndose a la familia de Cloé. Este Cloé, no tenemos mayor referencia de quién era, no se sabe a ciencia cierta dónde vivía. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta en la ciudad de Éfeso. Algunos investigadores dicen que lo más probable es que era una persona de negocios y que entonces eran cristianos, algunos de la casa, y que viajaban constantemente a Corinto por cuestiones comerciales y que estando en Corinto se dan cuenta de lo que estaba pasando. Yo me inclino más por la otra posición que dice que eran personas de Corinto y que tenían relaciones comerciales también con Éfeso y que más bien en esa ida llegan y le comentan a Pablo lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Pero sea lo uno, sea lo otro, lo importante es que se identifica claramente cuál es el origen de la información. Cloé, me contaron de las peleas entre ustedes. Fíjense que ya no está hablando de simplemente hay sinsabores, sino hay ¿qué? Peleas, hay disputas. Ya hay roces en medio de la iglesia entre ustedes, mis amados hermanos. Pablo vuelve a meterlos como amados hermanos. Hay discusiones, hay divisiones, pero todavía los considera amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. Otros, yo sigo a Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio para entender lo que está diciendo aquí el Señor. Tenemos aquí 4 facciones, 4 partidos que teníamos en la iglesia de Corinto en ese momento. Vamos a ponerlos como la escritura lo dice. Por un lado tenemos gente que sigue a Pablo, otros que están siguiendo a Apolos, otros a Cefas, que es el mismo apóstol Pedro, y otros que están siguiendo a Jesucristo, están siguiendo a Cristo, ¿ok? Ahora, 4 partidos en la iglesia. Pablo comienza poniéndolos aquí y miremos cuáles podrían ser las razones por las cuales habían esos partidos. Primero, el apóstol Pablo como tal tenía motivos, o habría motivos para que lo siguieran. Pablo fue el fundador de la iglesia. Muchas personas tal vez se identificaban con Pablo porque decían, bueno, pues que Pablo fue el que vino a Corinto. Pablo fue el que llegó acá, Pablo fue el que nos compartió el evangelio, estuvo con nosotros 18 meses trabajando, es decir, conocemos quién es Pablo. Segundo, el ministerio del apóstol Pablo estuvo caracterizado por poder. Pablo era un hombre a través del cual Dios obró muchísimos milagros. Y entonces comienza la facción a decir, no, mira, Pablo es el que es, porque es que
Pablo no solo fundó la iglesia, sino que, hermano, Pablo sanaba a los enfermos, Pablo con el trapos que tocaban la piel del apóstol, se sanaba gente sin que Pablo fuera. Entonces, esos eran los motivos por los cuales muchos de ellos se movían en favor de Pablo. Por el otro lado tenemos a Apolos. Apolos era un excelente predicador, era un hombre de oratoria. Y recuerden que la iglesia de Corinto estaba situada en la provincia griega, es decir, en un lugar donde la erudición era bastante importante. Estaba muy cerca de Atenas, donde se la pasaban todo el tiempo sofando, donde se la pasaban todo el tiempo hablando de las nuevas doctrinas y las nuevas teorías y todo esto. Adicionalmente, Apolos era un hombre que había nacido en la ciudad de Alejandría. También era la cuna universitaria, era la ciudad universitaria de la época, es decir, un hombre erudito, un hombre versado, y la escritura lo muestra realmente como alguien que era muy elocuente. La misma carta nos deja ver más adelante que ellos decían que Pablo era un mal orador. Pablo era un mal decían, Pablo no es bueno para la oratoria, Pablo no es muy diestro en estar hablando, pero Apolos, caramba, ese sí lo cautiva a uno. Apolos tiene todo el tiempo la gente ahí con los ojos bien abiertos y bien pendientes de cada palabra que sale de su boca. Así que otra facción se estaba yendo con Apolos y la razón seguramente tenía que ver con sus talentos para ser un buen orador. Tenemos a Cefas, que es el mismo apóstol Pedro, y tenemos que este era el que era reconocido como cabeza de los apóstoles, como el hombre principal, el medio de los apóstoles en Jerusalén. Adicionalmente, Pedro era asociado todavía a la ley judaica, es decir, Pedro para muchos representaba no solamente quien estaba nombrado por el mismo Cristo, sino que para algunos que todavía anhelaban la adherencia a la ley, Pedro representaba la santidad. Pedro nunca fue acusado de libertino, Pablo sí. A Pablo se le acusaba de que echaba abajo la ley de Dios, mientras que a Pedro no. Entonces, aquellos que abrogaban por esa uniformidad seguramente adherían a la causa de Cefas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Primero que todo en este punto, ¿qué dice la escritura? Vayamos a ver. Algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos o yo soy de Pedro. Yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos o yo sigo a Pedro. Aunque es verdad que Pablo fundó la iglesia, aunque es verdad que Pablo tenía un ministerio poderoso, aunque es verdad que Apolos predicaba con elocuencia, aunque es verdad que Pedro como tal era la cabeza visible de los apóstoles en Jerusalén y que era asociado mucho al judaísmo, lo que es cierto es que ninguno de ellos tenía en mente generar discípulos para sí mismos. Es decir, esto no fue causado por Pablo. Pablo no se fue de Corinto y dijo, bueno, hay que tener un grupito acá que esté siempre peleando por mí. Ni Apolos lo quiso fomentar. De hecho, más adelante en otra parte de la escritura, el apóstol Pablo le decía a ellos que le pidió a Apolos que fuera, pero que Apolos no quiso ir. No quiso ir y seguramente no quiso ir para no echarle más leña al fuego, a que siguieran levantándose partidarios. Miren, una de las cosas más terribles que vemos en la iglesia en el día de hoy es que ya hay más discípulos de Calvino, de Lutero, o si ponemos hombres de Dios usados hoy, más discípulos de Washer, más discípulos de MacArthur, más discípulos de Michelin, más discípulos de Núñez y de cuántos otros que de Cristo. La iglesia no fue puesta para que otro hombre reine en lugar de Cristo. Las facciones partidistas en la iglesia, identificándose y adheriéndose a un hombre en particular, son nocivas dentro de la iglesia. Van a traer divisiones y van a causar peleas en medio de la iglesia. El apóstol está atacando eso, pero primero lo presenta para que entendamos por qué. Ahora, el grupo que más, o el partido que más preguntas genera es este. Uno podría pensar que, bueno, ese es el de los verdaderos cristianos, ¿no? Yo sigo solo a Cristo. Pero quiero decirles, amados hermanos, que este era el peor grupo. Ese era el que estaba en la parte espiritual más abajo. Uno podría decir, ¿cómo? Peores los que seguían a Pablo, los que se identificaban como Cefas o los que se identificaban como Apolos. No, este grupo es el peor porque ese era el grupo que se creía mejor que todos los demás. Es decir, nosotros no seguimos a ningún hombre. Esos son los que dicen, yo no le rindo cuentas
a ningún hombre. Yo, el Señor y yo no tengo que ver con nadie más. Es decir, Cristo y yo tenemos una relación y no tengo por qué decirle nada a nadie. Este grupo era el que, Señor, ¿verdad? La gracia de Dios que estoy predicando hoy. Este grupo es el que se comienza a descalificar a los demás hermanos de la iglesia porque se creen más espirituales que los demás. Este grupo es tremendamente peligroso porque son los que se creen más santos que todos los hermanos en la iglesia. Aunque es una contradicción porque realmente todos somos discípulos ¿de quién? De Cristo, pero ellos se identificaban como los únicos discípulos de Cristo. Para ellos, los que se identificaban con Pablo no eran cristianos, los que se identificaban con Apolos no eran cristianos, los que se identificaban con Pedro no eran cristianos. Es lo que está pasando con este grupo. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando inicia la carta, ¿qué dice? Amados hermanos. Es decir, que aquellos que lo estaban siguiendo a él, ¿qué les decía? Amados hermanos. Aquellos que estaban en el partido de Apolos, ¿qué decía? Amados hermanos. Aquellos que estaban en el partido de Cefas, ¿qué decía? Amados hermanos. Pero estos hombres estaban cercenando el cuerpo de Cristo, diciendo ellos no son cristianos. Y hay una advertencia muy importante para nosotros, porque qué terrible y qué peligroso es descalificar verdaderos hermanos en el nombre de Cristo. Ahora, no está aprobando los partidos, como lo vamos a ver más adelante, pero quiero hacer énfasis con ustedes en lo peligroso de esta posición de yo sigo solo a Cristo. Y hoy se está levantando en el medio de la iglesia cristiana, lo compartí esta semana con los ministros, ese movimiento, que no voy a entrar a ahondar, pero mucha gente que ya no quiere ir a las iglesias, sino que no, yo me congrego en mi casa, yo soy mi propio pastor, yo leo mi Biblia, yo saco mi doctrina, no le rindo cuentas absolutamente a nadie. No es bíblico, no es bíblico. Y esta gente normalmente hace parte de este cuarto partido. Yo sigo solo a Cristo, así que no necesito de nadie más. Por definición, todo cristiano, ¿a quién sigue? A Cristo. Pero no podemos obviar lo demás. Vamos a seguir viendo la carta para entender esto. ¿De ahí alguna pregunta? ¿No? Ok. Dice, versículo 13. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? Esa es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas tienen un propósito y es que la respuesta siempre va a ser ¿qué? No, o sea, es obvio, lo está negando de una vez. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? Es decir, ¿cómo pueden ustedes hablar de ser cristianos, pero decir que Cristo tiene un partido por Pablo, un partido por Apolos, un partido por Cefas y un partido que solo lo sigue a él? No puede, no está bien. Dice, fui yo, Pablo, crucificado por ustedes. Y es muy fuerte la palabra que está usando el apóstol Pablo aquí. Permítame, damos la atención. Porque utiliza aquí la palabra crucificado por ustedes. La palabra crucificado que el apóstol Pablo usa es la misma que usa siempre que se refiere a la crucifixión de Cristo. ¿Por qué es importante traer sobre a la discusión esto? Porque no está usando la palabra crucificado en el sentido de un sacrificio normal. Porque podrían decir, bueno, Pablo se sacrificó por la iglesia. Pablo llegó a Corinto perseguido, venían siguiéndolo desde Colosas y sin embargo se quedó aquí, trabajó con sus manos. Y de hecho ese era el argumento que muchos utilizaban para justificar su adherencia y su seguimiento supuestamente a Pablo y su desconocimiento de los otros líderes, como vamos a ver a continuación. Decía, mira, Pablo trabajó haciendo carpas, tiendas de campaña. Pablo de noche estuvo expuesto, lo acusaron y sin embargo se mantuvo acá. Pablo se sacrificó por nosotros. Pero la palabra crucificado que el apóstol utiliza acá es inequívoca referencia a la cruz de Cristo. Lo que está Pablo diciéndoles es, espera un momentico, ¿quién fue al Calvario? ¿Acaso Pablo fue al Calvario? ¿Quién bebió la copa de la ira? ¿Acaso Pablo bebió la copa de la ira? ¿Quién fue aplastado bajo la ira del Padre? ¿Acaso Pablo fue aplastado bajo la ira del Padre? Está jalando toda la atención de la iglesia de Corinto a algo importante y es, hermanos, el que fue crucificado fue Cristo. ¿Cómo pueden seguirme? Y es importante, Pablo no está diciendo, oye, ¿cómo es que hay seguidores de Apolos? ¿Acaso Apolos fundó la iglesia? Fui yo. No, Pablo no está defendiendo. Diciendo, ¿por qué siguen a otros en lugar de seguirme a mí? Pablo está diciendo,
Oye, ni siquiera yo fui crucificado. Lógicamente, esta pregunta aplica para Apolos. ¿Acaso Apolos fue crucificado por ustedes? ¿Acaso Pedro fue crucificado por ustedes? Es absurdo que estén haciendo esto. Y va más adelante diciendo, ¿fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? El bautizo no es algo exclusivo de la religión cristiana. Tenemos que entender esto. Las religiones paganas también trabajaban con los bautizos. Y el propósito del bautizo era una ceremonia ritual donde la persona al bautizarse se hacía seguidor y se volvía propiedad, se identificaba con la persona que lo había bautizado. Entonces lo que está diciendo aquí es, ¿acaso fue alguno bautizado hacia el nombre de Pablo? Podemos ver más bien esta, la expresión en, el pronombre en, más bien, en griego es eis, que hace referencia hacia Pablo, es decir, para que Pablo tome autoridad sobre ustedes, fueron bautizados para ser consagrados hacia Pablo, ahora se les puso bajo la autoridad de Pablo, ¿son pertenencia de Pablo? No, porque se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautiza en el nombre de Cristo, es decir, les está recordando qué es lo importante en medio de la iglesia, porque muchos seguían, y fíjate que hoy lo tenemos todavía, ¿no? Es muy común escuchar mis discípulos en la iglesia cristiana. No, yo tengo cuántos discípulos son míos, mis discípulos, o sea, yo los bauticé, yo los discipulé, no está bien, nosotros no tenemos discípulos, yo no tengo discípulos aquí míos, no estoy interesado, sería terrible que alguno se considere discípulo de Juan. Aquí somos discípulos de Cristo, solo de Cristo, de nadie más, porque quien fue crucificado fue Cristo. Yo no fui a la cruz, y de hecho, como lo he dicho en algunas ocasiones, así yo vaya a la cruz, no tiene mérito porque soy un pecador. La cruz para mí sería justa. La cruz de Cristo es la que es diferente. Amén. ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Y la respuesta, por lo que son preguntas retóricas, es por supuesto que no. Es decir, echa abajo completamente la idea de poder tener facciones. Ahora, ¿cuál es el otro problema? ¿Y qué es lo que ataca Pablo acá? ¿Por qué hay división? Alguien decía, pero ¿cuál es el problema que yo me identifique como discípulo de Washer o me identifique como discípulo de este o de aquel o del otro? Porque es que normalmente quienes hacen eso lo hacen en detrimento de los otros dones que Dios da a la iglesia. Cuando ellos decían yo sigo a Pablo, yo sigo únicamente a Pablo o yo soy de Pablo, lo que enseñaba Apolos para ellos era ¿qué? Poca cosa. Lo que enseñaba Pedro era ¿qué? Poca cosa. Ese es el problema cuando comenzamos a tener estos líderes que se vuelven el reemplazo de Cristo en la iglesia. Se quiere a unos en detrimento de los otros. Entonces se admira a unos, se obedece a unos en detrimento de los otros. Entonces estaban opacando el ministerio de Apolos, estaban opacando el ministerio de Pedro y lógicamente quienes seguían a Pedro, seguían a Apolos, estaban opacando el ministerio de Pablo, pero de hecho los que decían seguir solo a Cristo opacaban y desestimaban el ministerio de todos los demás líderes de la iglesia. Nosotros no podemos amar a alguien en detrimento de otro. Es la prohibición que está aquí en la escritura. Somos seguidores de Cristo y todos los hombres que Dios levanta en la iglesia son simplemente instrumentos de Dios. No somos discípulos de los instrumentos, somos discípulos de aquel que ha provisto los instrumentos. Amén. ¿Sí es clara la ilustración? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos avanzando. Versículo 14. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Miremos estos dos versículos, el 14 y el 15. Prestemos atención acá. Pablo utiliza aquí la palabra agradezco. Sin embargo, este agradezco no es el doy gracias a Dios por ustedes, sino agradezco no en el sentido de wow, qué gran milagro, sino de menos mal que no bauticé a nadie. O sea, no, hay que entender este punto. No es un agradecimiento como el que hizo en los versículos anteriores, doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias. No, está hablando es aquí de qué, de menos mal. La palabra más adecuada de expresión en español sería menos mal que no bauticé a nadie más.
Es decir, si bauticé a esos poquitos y ahora andan diciendo que son míos, ¿qué tal si hubiera bautizado a más? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Qué terrible. Es como si alguien dice, mira, menos mal que no lo invité a comer, porque si lo llevé en el carro y ya dice que entonces estoy a su servicio y que tengo que llevarlo todos los días, ¿qué tal que lo invite a comer? Se me presenta todos los días. Es un menos mal. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Menos mal que le dije bueno, creo que se entendió, ¿verdad? Ok, menos mal. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Estos dos nombres. Crispo era el líder de la sinagoga en Corinto, se convierte al cristianismo, así que es uno de los líderes que está allá y Pablo le bautiza. Gallo, que aparece en la tercera carta del apóstol Juan, gracias, aparece también aquí en Hechos, también se conoce como uno de los líderes y aparece también en la iglesia de Corinto. Ahora, el punto no es exaltar a Crispo y a Gallo, por el contrario, lo muestra como algo que marginal. Mira, yo solo bauticé a Crispo y a Gallo. No está exaltando a Crispo y a Gallo, no está diciendo ahora sigan a Crispo o ahora sigan a Gallo, sino a ellos dos, no bauticé a nadie más. Porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Y el versículo 16 dice algo bonito. Sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Vuelvo a decir, ¿la casa qué significa? Los de la familia de Estéfanas. Es importante entender que cuando dice bautizar la casa de Estéfanas, no está incluyendo o no está diciendo que el bautizo de los infantes es aprobado. Algunos que promueven el bautizo de los niños utilizan este versículo para decir, Pablo dijo que bautizó a los de la casa de Estéfanas. Entonces eso significa que los bebés también fueron bautizados. Nosotros tenemos que interpretar la escritura a la luz de la propia escritura y el bautizo no se da a menos que haya arrepentimiento y para eso tiene que haber conciencia del mal y el entendimiento y el sometimiento a Cristo Jesús. Entonces es una expresión de todos los de la casa que podían bautizarse, se bautizaron. Amén. Ok. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. En este versículo, algunos dicen, ahí está, la Biblia es imperfecta, pero este versículo lo que muestra el no recuerdo es que la Biblia tiene doble naturaleza. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Dios utiliza a los hombres y Pablo es un hombre y en ese momento el Espíritu Santo nos permite o nos deja evidenciar que Pablo como hombre también tenía problemas de ¿qué? De memoria, no se acordaba y nos deja ver, como lo vemos al final de la carta, que él no estaba escribiendo, él estaba ¿qué? Dictando. Lo más probable, dicen muchos, es que el que estaba escribiendo era Estéfanas. Y de pronto Estéfanas estaba ahí siguiendo el dictado y Pablo dice, solo bauticé a Crispo y a Gallo. Y Estéfanas, ¿qué le dice? Oh, Pablo, está bien. Ah, bueno, a los de la casa de Estéfanas. Pero esto no muestra la Biblia como algo imperfecto, sino que nos deja ver la doble naturaleza de la escritura. Dios utilizó a los hombres, pero no anuló su humanidad, pero garantizó que lo que él inspiró realmente fuera plasmado. No recuerdo haber bautizado a nadie más y eso nos lleva a entender que si Pablo cometía errores y se le olvidaban cosas, cuanto más a cualquiera de nosotros. Es decir, siguen siendo hombres. Y creo que aquí me aventuro yo a especular un poco, pero creo que esto debería haber ayudado a bajar la idea de idealizar a Pablo. ¿Cómo recibirían los de la facción de Pablo? Pablo cuando iniciando la carta ya tuvo un error de memoria. Inmediatamente se expone como imperfecto. Inmediatamente el Espíritu Santo lo muestra como, oye, ¿qué hace siguiendo a Pablo? Si Pablo es ¿qué? Un hombre exactamente igual a ti que lo estás siguiendo. Pero vuelvo a decir, ahí yo estoy especulando, así que no haga doctrina de eso, pero muy probablemente tenga que ver con eso. Versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. No me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Ahora, esto no significa que Pablo esté echando abajo el bautizo. El bautizo es una ordenanza y de hecho el mismo apóstol Pablo es el que es más usado, la carta a los romanos y la carta a los colosenses, para hablar de la importancia de ¿qué? Del bautizo. Pero lo que está diciendo es que es algo bien importante. El bautizo no salva.
El bautizo no salva, es decir, el bautizo no tiene ningún poder para salvación. Les voy a recordar un ejemplo. El bandido que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo, ¿se bautizó? No se bautizó, sin embargo, el Señor afirmó su salvación. El bautizo no salva. Ahora entonces, ¿no me bautizo? No, hermano, bautícese. Tiene que bautizarse porque es una ordenanza de parte del Señor. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es, mira, no fue enviado a bautizar. ¿Fue enviado a qué? A predicar el evangelio, porque lo que salva es el evangelio. Es la predicación del evangelio. Y de hecho Pablo está mostrando aquí un modelo parecido al de Cristo. No era Cristo el que bautizaba. ¿Quién bautizaba? Los apóstoles. No era Cristo el que bautizaba. Cristo predicaba y bautizaban sus apóstoles. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque es una tarea mecánica y que no requiere muchas cosas. Es decir, hay un ritual allí, porque lo hacemos de esa manera. Nos asemejamos, nos identificamos con la muerte de Cristo, nos identificamos con la resurrección de Cristo en el bautizo, pero eso no salva. Yo conocí tristemente el testimonio del muchacho en el que yo participé en su bautizo. Y ese muchacho lo encontré varios años después y él me contaba que el día de su bautizo, después de haberse bautizado, fue uno de los días en que más consumió droga. El bautizo no salva y muchas iglesias se engañan pensando que si alguien se bautiza, ya se salvó. No, lo que significa que alguien se bautizó es que se bautizó. No significa nada más. Ahora, quien es salvo se va a querer bautizar. ¿Por qué? Porque quiere agradar a su Señor. Quien es salvo se va a querer bautizar. Pero es importante ver el orden, porque Pablo está diciendo, no fui enviado a bautizar, fui enviado a predicar el evangelio. Fui enviado a predicar el evangelio, no a bautizar. Sin embargo, bautizaba. No está echando aquí abajo la doctrina bíblica porque es una ordenanza de Cristo. Usted, si no se ha bautizado, amado hermano, usted debe bautizarse. ¿Por qué? Porque Cristo dice que se debe bautizar. Ahora, si el arrebatamiento llega o la muerte le llega a usted antes de que se bautice, no se va a ir para el infierno, porque el bautizo no salva, pero tenemos que movernos a hacerlo. Amén. Y da una confirmación. Fui enviado a predicar la buena noticia y no con palabras ingeniosas. Aquí es fundamental entender algo. Palabras ingeniosas podemos verlo como oratoria. No con sabiduría de palabras. No dice no con palabras sabias, sino con sabiduría de palabras. Está construido en la Reina Valera. Con sabiduría de palabras. No está hablando aquí de la sabiduría divina, sino que no fui enviado a predicar el evangelio con oratoria, que es lo que los corintios estaban anhelando. Los corintios estaban fascinados porque era su estructura cultural. Los que hablaban bien eran reconocidos como tal. Recuerden que seguían a Apolos, algunos precisamente por su capacidad oratoria. No está hablando de la sabiduría de Dios, está hablando de la sabiduría de ¿quién? De los hombres. Cuando el mensaje está demasiado adornado por las cosas del hombre, se pierde precisamente lo que el poder de la predicación. La predicación es sencilla. La predicación debe ser muy sencilla porque es que el que opera es el Espíritu Santo. Cuando los hombres se dedican a prepararse y entonces, mira, a veces yo escucho algunos mensajes que quedo confundido porque usan tanta palabra que yo nunca he escuchado, pero se dedican a aprenderse todas las palabras del diccionario, las más grandes, las más difíciles de pronunciar. Pero hermano, el mismo apóstol en esta carta más adelante dice, prefiero predicar con ¿qué? 5 palabras que entiendan. 5 palabras que entiendan es mejor. Y de eso se trata. Ahora, recordemos que cuando Pablo le escribe a los corintios o cuando llega a la iglesia de Corintio, venía de Atenas, uno de los grandes fracasos, podemos decirlo. Pablo en el Areópago dio un discurso muy bien elaborado. Citó a los poetas que de la época y habló de una manera muy elocuente y sin embargo hubo muy pocos convertidos. La mayoría coinciden que eso fue una lección grande para Pablo, entender que no podía de ninguna manera aumentarle y tratar de decorar de tal manera el escenario que se perdiera lo que era importante. Y por eso Pablo aquí dice algo fundamental. Dice, ¿por qué? Por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder.
o como dice la Reina Valera, se hiciera vana. La palabra vana en griego hace referencia a que fuera vaciada de su poder, a que la predicación de la cruz, a que el evangelio perdiera su poder al ser reemplazado por la oratoria y la sabiduría de un hombre. ¿Por qué, amado hermano? Porque si alguien se convierte y alguien dice que sigue a Cristo, porque es que ¿cómo predica de bien ese hombre? Cuando lleguen los momentos de dificultad va a abandonar el evangelio. Va a abandonar el evangelio. Es decir, se debe predicar de tal manera que la cruz de Cristo no pierda su poder. ¿Y cómo no pierde la cruz de Cristo su poder? Cuando queda claro tanto al predicador como al que se convirtió que lo que pasó allí fue sobrenatural. Que lo que pasó allí fue sobrenatural. Que si alguien en ese momento ve su pecado, decide abandonar su pecado, entiende que no fue movido por el discurso ingenioso de un hombre, sino por el poder del Espíritu de Dios. De eso se está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, no fue enviado a bautizar, sino a predicar, y no a predicar con sabiduría de palabras para que de Cristo no pierda su poder. Eso es lo que sucede hoy. ¿Por qué aquí nosotros hemos dejado atrás? Porque recuerden que lo hacíamos. Los títeres, porque mucha gente se convierte por el títere, se convierte por el mimo, se convierte por la música, se convierte por la comodidad de las sillas, se convierte por el carisma del predicador, se convierte porque le dan chocolates a la entrada. Bueno, tantas cosas que hoy se ven en la iglesia, y lo que está pasando es esto. Pablo dice, no quiero, porque va a perder la cruz, el poder se va a hacer vana. Vamos a vaciar el poder del evangelio. Y hoy lo que vivimos precisamente es eso. Un temor a la suficiencia de la predicación de la palabra. Un temor a la suficiencia. El evangelio es suficiente para traer a los muertos a la vida. Amén.